Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Como dijo mi hermana Emelia, este mes es el mes de la misericordia. Es algo que se ha establecido en Identidad Celestial, en Pachuca y aquí. Y es algo que tenemos que llevar a la práctica. No solamente hablar o predicar aquí adentro, sino que tenemos que estar bien aquí, entender qué es la misericordia, qué es lo que Dios nos muestra por medio de su palabra, para que podamos salir al término de este mes, que es el mes de la misericordia, si lo hemos nombrado, y hagamos un acto de misericordia. En este caso, pues ya le toca a la parte de evangelismo organizarnos e ir allá afuera y llevar algo en acción de misericordia. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Estar reunidos el primer domingo de este año. Yo te agradezco, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, por los que no han llegado también. Apresura sus pasos, Dios, y te damos gracias, Dios, porque estamos en este lugar adorando tu santo nombre, Dios. Algunos estamos mal de salud, algunos están bien, pero te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos tener, que estar unidos en este lugar. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Dios, y que podamos llevar por obra lo que aprendamos de este tema de misericordia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, voy a volver a leer Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Es posible hacer muchas cosas para Dios y aún así no agradarle? ¿Tú qué crees? Que puedes hacer muchas cosas, puedes venir, barrer, orar, estar orando, pero aún así no agradarle a Dios. Sí, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué te pregunto esto, hermano? Porque acabamos de pasar por unos eventos mundiales, se podrían decir, donde vemos más sacrificios que arrepentimiento. Cada año miles de personas se van a parar a una iglesia, fin de año y a principio de año. Si tú te das una vuelta en los templos, tanto católicos, tanto cristianos, te das cuenta el tipo de personas que hay. Personas que en su vida solamente se van a parar fin de año, 24, 31, primero, y de ahí se vuelven a parar hasta el próximo año. ¿Es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Pero esto no es lo que quiere Dios. Dios está diciendo, yo no quiero hipocresías. Yo no quiero que hagas esto. Entonces, otro punto de los cristianos es cuando cada año, digo porque espero y no haya ese tipo de cristianos aquí, cada año decimos, ahora sí voy a terminar de leer mi Biblia en un año. Empiezan enero y vuelve a iniciar enero y vuelve a iniciar enero y nunca pasaron a febrero ni a los demás temas de la Biblia. Y como eso podemos mencionar muchas cosas. Ahora sí voy a hacer esto para Dios. Ahora sí le prometo a Dios que voy a hacer esto. Es un sacrificio que estamos haciendo, pero Dios no quiere esto. Ahora, quiero que entiendas algo. Dios busca misericordia antes que el sacrificio. ¿Por qué? Porque podemos entender en este versículo que Oseas nos dice que es una religión sin corazón. ¿Sí te das cuenta?
una religión sin corazón. Vamos a Oseas, Oseas 6, del 4 al 6, por favor. Si alguien le puede dar lectura. Oseas 6, del 4 al 6. Gracias. Hermanos, quiero que entendamos esto. El pueblo de Israel era como los cristianos de hoy en día. Se arrepentían solo cuando había problemas. ¿A qué te suena el día de hoy? Los cristianos hoy en día les pasa como el pueblo de Israel. Se arrepentían solo cuando había problemas. Hoy en día muchos buscan de Dios solo esos problemas y el resto de su vida. Ya, Dios me solucionó el problema que tenía con X persona, con Y persona. Y ya. Pero Dios es bueno, Dios es bueno y misericordioso. Su fidelidad del pueblo de Israel era momentánea, así como hoy en día. Para muchos cristianos hoy en día, la fidelidad hacia Dios es momentánea. ¿A qué te suena hoy en día? Como te dije el día jueves, yo me percaté, porque salimos al centro, fue jueves primero de enero, y me di cuenta cómo estaba abarrotada la iglesia católica de ahí del centro, llena. Pasamos, creo que con mi hija, o no me acuerdo con quién pasamos, mi hija o mi hijo, y le dije, ¿te das cuenta? ¿Cómo caemos en religiosidad? ¿Cómo caemos en vanos sacrificios? Pensamos que con ir un día a la iglesia, todo el año, ya hicimos todo lo de un año, todo lo de una vida, todo eso. Pues así era el pueblo de Israel también. Ahora, Israel era un reino dividido. Tenía idolatría, injusticia social, tenían un culto activo, pero vidas desordenadas. El pueblo de Israel. Y es por eso que en ese libro de Oseas es donde compara a Dios. Cómo Israel es la prostituta, cómo Israel se prostituyó con otros dioses, con otros dioses ajenos a Dios. Y es como podemos entender esto. Porque tenía un reino dividido, tenía idolatría, injusticia social, culto activo, pero tenía un desorden el pueblo de Israel. Ahora, Dios no dice, no quiero cultos, no. Dios dice, no quiero cultos sin amor. Nos reunimos aquí, pero de nada sirve que yo que esté odiando a uno de ustedes. Esto no va a servir para nada. Ahora, personas fieles a la iglesia. Hay muchas personas que son fieles cada 8 días, vienen a la oración, pero hay personas que pueden ser fieles en todo, pero no tienen amor. Hay personas que son duras, son críticas y sin compasión. Hay mucho sacrificio y poca misericordia. ¿Sí estamos entendiendo? Mucho sacrificio y poca misericordia. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Ahora te pregunto, ¿qué es misericordia según Dios para ti?
¿qué significa misericordia? ¿O qué entiendes por misericordia? Quiero que participen. ¿Qué entiendes por misericordia? ¿Algo que no merecemos? ¿Qué más? La palabra clave es Gesed, que significa misericordia. Ahora, ¿qué significa misericordia? La palabra misericordia significa, punto número 1, amor fiel. Punto número 2, un compromiso. Punto número 3, constante. Y punto número 4, activo. Si nosotros somos fieles, comprometidos, constantes y activos, podemos entender que es uno de los atributos que Dios tiene, que Dios comparte con nosotros, la misericordia. Ahora quiero que me acompañes a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. ¿Ya lo tienes? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? ¿Y qué pide de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Aquí hay 3 puntos bien importantes. Punto número 1 dice, hacer justicia. ¿Qué entendemos por hacer justicia? No es hacer justicia por nuestra propia mano, sino que significa vivir con rectitud y defender al vulnerable. Vivir con rectitud y defender al vulnerable. Punto número 2, amar misericordia. ¿Qué quiere decir? Amor leal y compasión activa. Y punto número 3, humillarte. ¿Qué quiere decir? Caminar diariamente en dependencia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Soy humilde, no se trata de cómo me visto, no se trata, humilde de corazón, que sé que de mi vida depende de Dios. Y es caminar diariamente dependiendo de Dios. Esto no es un ritual, es una vida transformada. Y es algo que todo cristiano debe de tener. Ahora, Dios no busca adoradores expertos en rituales, porque si nos vamos a las congregaciones, si nos vamos a cualquier lugar, cualquier persona puede ser un adorador experto en rituales. ¿Te has dado cuenta de las personas que brincan, que lloran, que gritan en un culto y terminando el culto, allá afuera vuelven a ser hipócritas? De nada sirve. Sino que tiene que ser una vida que refleje el carácter de Dios en justicia, misericordia y humildad. Ahora quiero que me acompañes a Salmo 136, 1. Salmo 136, 1. Este texto todos nos lo sabemos. ¿Qué nos dice? Y siempre lo ocupamos para la alabanza, lo ocupamos para decirle a nuestros hijos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Gracias, hermano.
Y es por eso que en la Biblia se repite en este versículo 26 veces, si nos damos cuenta. En todo este capítulo se repite, porque para siempre es su misericordia. Entonces podemos ver que Dios sigue mostrando misericordia aun cuando el pueblo o nosotros fallamos. Sigue habiendo misericordia. Ahora, quiero que entendamos algo, amados hermanos. Misericordia no es solo sentir lástima, porque muchos confunden la misericordia con la lástima. Lástima es decir, ay, pues pobre cuate, pues ahí le va lo que me sobra. Y misericordia es, te doy, te comparto lo que tengo. ¿Sí estamos entendiendo? Sino que misericordia es actuar cuando otros no lo hacen. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo actúas tú cuando alguien no tiene misericordia por un anciano, por un niño, por una persona de la calle? ¿Cómo actúas tú? ¿Te ha tocado en el supermercado, en el Aurrerá? ¿Te ha tocado a lo mejor estás comprando algunos tacos? ¿Te ha tocado a que estás comiendo? ¿Te ha tocado algo así? Y hay personas que se acercan y no, vete de aquí, hueles feo. O no, quítate de aquí, espantas a mi gente. ¿Qué haces en esos casos tú? ¿Compartes de tus alimentos? ¿Le invitas un alimento? ¿O lo corres también? Porque me ha tocado ver a cristianos fifís que los corren. Pastores que se incomodan porque esté una persona de la calle a su lado. Me ha tocado ver. ¿Cuál es tu actitud frente a ese tipo de situaciones? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien necesita o te pide algo? ¿Ande? Compartir, ¿lo haces con amor? ¿Lo haces por lástima? ¿O con qué fin lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo lo hago no por presunción, pero siempre me ha gustado compartir. Y es algo que Dios me ha dado esa gracia para poder compartir. No me importa si viene sucio, cochino, lo que sea. Siempre Dios me ha dado eso para hacerlo. Y eso es mostrar misericordia. No por quererme lucir, no por quererme... No, a veces lo hago con pena porque digo, van a pensar que yo me quiero creer o me quiero sentir. Pero a mí me indigna o me molesta que traten mal a una persona que necesita misericordia. Sea niño, sea anciano, sea adulto, sea lo que sea. Ahora, Jesús pasó por esto. Misericordia sobre el legalismo. ¿Cuántos saben cómo fue llamado Mateo? ¿Se sabe la historia de Mateo? ¿Cómo fue llamado Mateo? ¿Sí o no? Quiero que me acompañes a Mateo 9, del 9 al 13. Y es el llamamiento. Ir pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias. Ahí está el llamamiento de Mateo. Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos en la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Por estas razones, los judíos los odiaban. Tenían reputación de estafadores y apoyar a los romanos. Recuerden que los romanos no querían a los judíos. Cuando Jesús llamó a Mateo,
para que fuera uno de sus discípulos, Mateo le siguió de inmediato, dejando una carrera lucrativa. Si Dios te llama para seguir, ¿tú obedecerías? ¿Dejarías todo lo que estás haciendo? Como Mateo. Algunos van a decir, depende si me conviene. Mateo no dijo eso. Mateo era un cobrador de impuestos. En pocas palabras, Mateo era gandalla, como decimos vulgarmente. Y todavía le dijeron, o sea, ¿tú te atreves a sentarte con Jesús? Es lo mismo que les platicaba hace un rato. Pensamos que por ser cristianos, que por ser hijos de Dios, no podemos sentarnos con personas que no lo merecen. Mateo decidió dejar todo esto. Ahora, si tú tuvieras en este momento y te dijera, hermano, ¿sabes qué? Te vas a ir a pastorear a la sierra. ¿Lo harías? ¿Dejarías todo lo que estás haciendo? No, sí, pastor, yo me voy. Así como Mateo lo hizo. ¿Te has puesto a pensar? Si Dios tuviera un llamado para ti, ¿dejarías todo lo que estás haciendo? ¿Sí lo harías? Porque muchos quieren el llamado, pero no quieren el compromiso. Algunas veces, amada iglesia, la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa o dolorosa. Como Mateo, debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir de Cristo. Ahora, al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación. Por eso es que lo criticaron, por eso es que le dijeron, ¿cómo Jesús se va a sentar con un ratero, en pocas palabras? Y cuando estaba haciendo este sermón, me acordé cuando yo inicié el pastorado. Porque muchos me decían, ¿cómo ese que era bien gandalla? ¿Cómo ese que era bien quién sabe qué? ¿Cómo ese era que no sé qué con las muchachas? Ahora resulta que es pastor. Pues aquí estoy. Ahora, hermanos, quiero que veamos esta parte. Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús y pensaron que su relación con esta gente de vida baja era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más de las apariencias de santidad que ayudar a la gente. ¿A qué te suena esto? A los religiosos de la iglesia. Hoy en día no están vestidos como los fariseos, pero tienen ese pensamiento de fariseo. Se preocupaba más de la apariencia que la santidad, que ayudar a la gente, de críticas más que de estimular, de la responsabilidad externa más que de la ayuda práctica. Pero como dice este versículo, Dios no vino a llamar a santos, sino a pecadores. Y no es que justifique a las personas que han pecado. Si hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Dios los puede usar grandemente, sí. Hay pocos pastores, son pocos del mundo de la farándula, que han dejado todo por seguir a Cristo. Uno de ellos es Fermín Cuarto, es pastor, ya tiene años. Otro de ellos es Héctor el Fader, que le llaman. Era un rapero. Y este hermano, ¿cómo les tira? Son pocos los que se han alejado y son muchos los que han tenido un arrepentimiento, pero no verdadero. Un ejemplo, Yuri, este cuate que se acaba, Daddy Yankee, que apenas hace poquito según se había convertido, pero regresó. El otro que canta la de Pepa, ¿cómo se llama este cuate? Farruko, también. Hasta hizo Pepa cristiana, pues, no invente eso. Entonces, hermanos, no, Dios no quiere eso.
Dios quiere un verdadero cambio en nuestras vidas para poder expresar la misericordia de Dios. Ahora, Dios está interesado en todos, incluyendo a los que son pecadores, a los que sufren. La vida cristiana no es contienda de popularidad. Al seguir el ejemplo de Jesús, debiéramos nosotros anunciar las buenas nuevas a los pobres, solitarios y repudiados, no solo a los buenos, talentosos y populares, porque hay muchas congregaciones que se han vuelto un club social. Llegó el hermano que diezma, pase el hermano, siéntese aquí enfrente. El hermano que no diezma, siéntalo hasta allá atrás. En serio, hermanos. Hace poco me tocó platicar con unos hermanos y me decían, no, fuimos a tal iglesia y esto y vimos esto. Pero ¿qué crees? Este hermano dice que en una mesa donde estaba el pastor, todos los que le diezmaban bien, dice, en esa mesa y bien servidos, dice. De ahí los que le diezmaban más o menos, dice. De ahí pues los que pues, de vez en cuando diezman. Y hasta la orilla de allá, dice, los que no diezman. ¿En serio? Le dije, sí. Así se ha vuelto esto. Tipo de fariseos. Quiero que entendamos, hermanos, los fariseos conocían la ley, pero no conocían el corazón de Dios. Sí, la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco. Y esa es la ley. Pero ellos no conocían el corazón de Dios. Ahora, la palabra ir y aprender, eso implica que no lo habían entendido. Porque dijo, ir y aprender lo que significa misericordia. Vamos a Mateo 12:7. Si alguien le puede dar lectura. Y esto entra mucho este tipo de legalismo en las congregaciones. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué dice Mateo 12:7? Gracias, hermana. Misericordia. Quiero y no sacrificios. ¿Por qué, hermanos? Porque el legalismo condena. Hay iglesias que se han convertido en sectas por el legalismo. Si no traes falda, no puedes pasar a tomar la Santa Cena. Si no vienes con velo, no puedes orar acá enfrente. Si no haces esto, no puedes hacer tal cosa. O sea, tampoco les digo, pueden venir con una minifalda o hermanas, como me ha tocado ver en algunas congregaciones, con extravagantes, con ropa interior que pues no va de acuerdo. ¿Me entienden? O sea, también Pablo sí nos dice, Pablo exhorta y dice, vestirse, ¿cómo dice vestir con decoro? Vestirse con decoro. Y el legalismo, hermanos, condena. Y la misericordia restaura. No es lo mismo que tú te acerques a un hermano. Se los digo porque nos pasó una vez con una hermana. Te voy a poner un ejemplo bien claro y quiero que compares. ¿Qué diferencia hay de decirle a una hermana, oye hermana, es que no inventes, vienes pintada como prostituta? ¿Cómo lo tomarías? Mal. ¿Qué harías en ese momento? Tal vez esa persona se contuvo y no le puso una cachetada a la hermana porque pues es algo ofensivo. O sea, por pintarte ya te están comparando con una prostituta. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué diferencia hay de decir, oh hermana,
te ves bonita, qué bonita te ves, mira, pero pues trata de maquillarte menos o trata de hacer esto. ¿Qué diferencia hay? Pero aventar el trancazo así es algo legalista. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el legalismo condena y la misericordia restaura. Juzgar a alguien por su pasado condena. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo he escuchado muchas veces a personas decirle a los pastores, a los evangelistas, a los cristianos: tú que eras un hijo del diablo y eras esto y esto y esto, vienes a decirme a mí cómo debo de arreglar mi vida. Arregla primero tu vida y después vienes a arreglar la mía. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Muchas veces. Y nos podemos a juzgar, nos ponemos en lugar de legalistas. Podemos ver a una persona que está toda tatuada, rapada, lo que tú quieras, por la vestimenta que trae. Pero se convirtió a Cristo, tiene 2, 3 años que se convirtió a Cristo. Y esa persona puede estar mejor espiritualmente que tú y yo juntos. Con eso te digo todo. Así como lo oyes. Puede estar mejor que tú y que yo con Dios. Esto es rechazar al que lucha. ¿Sabes cuántos jóvenes, cuántos cristianos se han tronado porque han querido luchar, porque están luchando con sus problemas, están luchando con sus decisiones? No hablan, no dicen, pero a veces se truenan por lo mismo. Ay, es que yo quería echarle ganas, pero no me dejaron. Y lo único que estamos haciendo es corregir sin amar. Ahora, el peligro del sacrificio sin misericordia. Vamos a Isaías 1 del 11 al 17. Si alguien lo lee, por favor. Isaías 1 del 11 al 17. Y Dios le está hablando ahí al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Y está muy duro lo que les dice. Isaías 1 del 11 al 17. Del 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de nuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, una nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros mis ojos. Asimismo, cuando diréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Gracias. Amados hermanos, Dios se cansa del ritual vacío, porque hay injusticia. Y así pasa con muchos cristianos. Dios no se agrada de rituales sin corazón. Dice en estos versículos de Isaías del 11 al 13:
que Dios no se agrada de rituales sin corazón. Dice, hastiado estoy, fastidiado estoy de toda hipocresía que hacen. Hoy en día lo mismo. Acabamos de pasar el 1 de enero, del 31 al 1. ¿Y qué hacemos? Rituales vanos. Vamos a comernos las 12 uvas. Pero ¿sabes cuál es lo más chistoso? Que dentro de esas 12 uvas ni siquiera está congregarte, ni siquiera está leer la Biblia, ni siquiera está orar, asistir a la oración, ni siquiera está. Dios no se agrada de rituales sin corazón. O sea, es un ritual eso que estás haciendo, y un ritual vano, que las 12 uvas, que las 12 velas, que no, hermano, que con hacer el conteo va a recibir. No, hermano. Quiero que entendamos estos puntos. Sacrificios y ofrendas y fiestas no impresionan a Dios si no hay una obediencia. Puedes hacer 1000 cosas, puedes irte al cerro a orar, puedes irte a hacer lo que tú quieras, orar a las 3, 4 de la mañana, que porque Dios te escucha esa hora. Dios te escucha en todo momento. Y me dolió como no te imaginas, porque hay hermanos que lo veían como, ese hermano adora a Dios con todo su corazón, ese hermano canta, y venía y como le llaman aquí, prendía la alabanza y todos danzando y todos acá, y no, ese hermano sí trae unción. Así lo veían. Yo nunca lo vi así, yo lo vi como un hermano normal. Y cuando me enteré de esto, me partió mi corazón. Y por causa de esto, las familias tenían ya 10 años sin congregarse. Tuve la oportunidad de hablar con los papás, pero yo no sabía por qué. Ellos me manejaron otra versión, no me dijeron lo que era. Y ellos ya no querían saber nada de Dios por lo que le pasó a su hija hace 10 años. ¿Te imaginas? El problema no es el culto, sino la hipocresía. Pastores que están enfrente y andan fornicando, andan haciendo cosas que no deben de hacer. Puede estar muy prendida, entre comillas, la iglesia, la alabanza, pero está vacía espiritualmente. Ahora, la adoración se vuelve carga y abominación cuando no hay vida recta. Así como lo oyes, vuelvo a repetir, la adoración se vuelve carga y abominación cuando no hay una vida recta. Y con esto englobamos esto. Mucho rito no compensa una vida injusta. Por eso yo te preguntaba, ¿te acuerdas con la pregunta que iniciamos? Puedes hacer muchas cosas en la iglesia y aún así no agradar a Dios. Otro punto, Dios no escucha oraciones con manos manchadas. Y lo vimos en Isaías, en el versículo 14 y 15. Manos llenas de sangre. ¿Qué significa esto? Injusticia, opresión, violencia. Dios se niega a escuchar oraciones que no van acompañadas de arrepentimiento real. Y no estoy hablando de que tú mates a un hermano, no estoy hablando de que tú mates a una persona físicamente, sino que lo mates espiritualmente. ¿Sabes cuántas personas han llegado a las iglesias por otros hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio, y las personas que se convirtieron permanecen, y las que te trajeron ya hasta te lastimaron, ya se fueron? ¿Sabes cuántos?
Miles. Entonces, hermanos, la oración no es escuchada cuando la vida contradice la fe. La oración no es escuchada cuando mi vida contradice mi fe. Y Dios llama a un arrepentimiento práctico, no solo emociones, sino acciones concretas. En Isaías nos dice en el versículo 16 y 17, lavaos. ¿Qué quiere decir lavaos? ¿Qué quiere decir? ¿O qué entendemos por lavaos? Cuando una ropa está sucia, ¿qué es? Limpiarla. Quiere decir arrepentimiento. Lavaos. También dice, dejad de hacer lo malo. Es ruptura con el pecado. Ser santo. Dice la Biblia, sed santo como nuestro Dios es santo. Acuérdense que la palabra santo es apartado del pecado. También nos dice, aprended a hacer el bien. Y es un proceso continuo que debemos de hacer como cristianos. Buscad justicia, es un compromiso social. Defended al oprimido, al huérfano y a la viuda. Amor al vulnerable. Hermanos, el verdadero arrepentimiento transforma la conducta. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora quiero que me acompañes a 1 Corintios 13, del 1 al 3. O sea, podemos hacer mil cosas. Pero si no hay amor, de nada sirve. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Y este es el pasaje que engloba todo lo que acabamos de hablar ahorita. 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Quién le puede dar lectura? Dos. Gracias. Pablo le está diciendo a los corintios, si yo hablo en lenguas angélicas y no tengo amor, de nada sirve. O sea, puedo hablar en lenguas, puedo tener todos los dones, pero de nada sirve. Esto se le llama dones sin amor, no valen nada. Puedes tener todos los dones, hermano. Puedes tener el don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de ciencia, don de conocimiento. Puedes tener todo. Pero dice, hablar en lenguas humanas o angélicas sin amor es ruido vacío. Y conozco a muchas personas así, que se ven muy espirituales, oran como si fueran ángeles. En serio, oran como si fueran ángeles, oran como si fueran... Y te sorprendes, dices, órale, yo quisiera hablar como él, yo quisiera ser como esa persona. Pero no tiene amor. La espiritualidad sin amor no edifica, solamente hace ruido. ¿Me puedes pasar un dulce, por favor? El amor es lo que da sentido a los dones, hermanos. Si nos damos cuenta en todo el capítulo, lo que es Corintios 12 y 13, nos habla de los dones espirituales. Y es algo que no hemos practicado en esta congregación. El que tiene el don de sanidad no ora por los enfermos.
el que tiene el don de interpretación, no lo hace. Tienen que estar activos esos dones. ¿Por qué? Porque es la base principal de la iglesia. Pero todo eso, hermanos, engloba todo. Amor. Si no hay amor, de nada sirve. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, fe y conocimiento sin amor no sirven. Puedes tener profecías, misterios, conocimiento profundo, pero si no hay amor, de nada sirve. Conozco a personas que se saben la Biblia de la A a la Z, pero no tienen amor. Pueden tener fe, como dice Isaías, capaz de mover montañas, pero sin amor, nada es. El valor de la persona no está en su poder espiritual, sino en el amor de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Ahora entiendes por qué antes las personas que fueron llamados, no estudiados por Dios, fueron llamados porque hacían las cosas con amor. Los cristianos primitivos en Ixmiquilpan y todo eso, en serio que tenían un amor a Dios que no puedes imaginarte. Yo he escuchado a hermanos, tuve la oportunidad de platicar un poco, yo estaba más pequeño, tuve la oportunidad de platicar con uno de los que trajeron el Evangelio aquí en Ixmiquilpan. Llegué a escuchar sus predicaciones de este hermano, el hermano Tito Espinosa. Y es uno de los que trajo el Evangelio. A mí me cuidaba mucho el hermano Hermenegildo Rangel, que es papá del hermano Cleofas. Pero él tenía un amor a Dios como no te imaginas. Y a mí me lo habían contado, pero ¿sabes cuándo lo comprobé? Cuando me fui a meter al Bocua. Y me platicaron, dice, aquí venía hace tantos años el hermano Gido, dice, se venía caminando desde Ixmiquilpan hasta llegar allá, ¿cómo les dije? O sea, no, caminando al Bocua. ¿Te imaginas irte caminando por todas las veredas para llegar al Bocua? ¿Cuántos han ido al Bocua? Son pocos los que hemos ido al Bocua. Nicolás Flores. Tan solo de aquí al santuario. Ahora imagínate llegar al Bocua. Y tuve la oportunidad de platicar también, yo creo ya de haber fallecido un hermano aquí en la Lagunita, no es la Lagunita, en Manantiales, el cerrito que se ve así como cortado aquí arriba. Tuve la oportunidad, el hermano se llamaba, yo creo porque ya estaba grande, el hermano Clemencio. Y él es el que me platicó también del hermano Gid. Y él me decía, cuando había persecución de cristianos, ¿sabes qué hacíamos, hermano? Dice, nos reuníamos todos con el hermano Gido y nos íbamos a ese cerro de ahí arriba, dice, y ahí nos refugiábamos en las cuevas que están ahí, dice. Nos metíamos, estábamos orando, no prendíamos fogata para que no nos encontraran los que estaban persiguiendo a los cristianos. Ese era amor de Dios, ese era amor verdadero. Y hoy, porque yo siempre tenía esa pregunta, ¿por qué las personas que no estudiaron, Dios las usaba? Pero aquí está la respuesta, porque había amor. Hoy en día el amor se ha acabado. Entonces, el valor de la persona no está en su poder espiritual, sino en su amor. Ahora, sacrificio extremo sin amor no aprovecha. También dice en este versículo, en Isaías, si doy todos mis bienes, todo lo que tengo lo regalo. Incluso dice, entregar el cuerpo aún hasta la muerte,
puedes morirte, pero si no tienes amor de Dios, vas al infierno, hermano. ¿En serio? El sacrificio sin amor no agrada a Dios. Puedes hacer miles de sacrificios. ¿Tú crees que esas personas que se van de rodillas a la villita, esas personas que van en bicicleta hasta no sé dónde, San Juan de los Lagos, tienen amor a Dios? No lo tienen. No lo tienen. Las personas que se van a la villita y regresando festejan, pecando, golpeando a sus esposas, tomando, haciendo tanta cosa. ¿Tú crees que eso le va a agradar a Dios? Claro que no. Puedes hacer todo bien, pero sin amor no vale de nada. Servir mucho, es más, como cristiano, puedes servir en la iglesia, puedes tener ujieres, puedes tener lavar los baños, puedes tener predicar, puedes orar, puedes tener muchas cosas, pero no perdonar, eso no agrada a Dios, sin amor. Hay personas, hay muchas, esto creo que es lo que más abunda en las congregaciones, personas que cubren su culpa, cubren su falta de amor, sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, que dicen, va a llegar un hermano, yo doy de comer, pero su familia toda destruida. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Entonces, si no hay amor, de nada sirve. Eso no agrada a Dios. Pero ¿cómo podemos vivir esto el día de hoy? Vamos a Lucas 10 del 33 al 37. Y esta historia nos la sabemos todos. Lucas 10 del 33 al 37. Si alguien lo puede leer, porfa. Lucas 10 del 33 al 37. ¿Qué nos dice? Gracias. La parábola del buen samaritano. Acuérdense que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Pero dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ha pasado, porque me tocó verlo, de que unos hermanos se pelearon en una congregación y había chocado ese hermano, pues pasaron los hermanos donde se congregaba ese hermano y no lo pelaron, porque ya no se congregaba en esa congregación. Y pasaron hermanos de otra iglesia, perdón que lo diga así, no lo hago por menospreciar, pero no dabas un centavo por la escucha antes de juzgar. Porque muchas veces nos vamos por la apariencia. Perdona antes de exigir. Ama antes de corregir.
y ayuda antes de criticar. ¿Sí estás entendiendo? Acompáñame a Santiago 2:13. Y podemos ver por último ahí en el versículo que acabamos de leer las palabras que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, haz misericordia. ¿Qué nos dice Santiago 2:13? Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que de la manera en que tratemos a otros con misericordia, revela cómo entendemos y vivimos la gracia de Dios. De la manera en que tratemos a otros con misericordia, revela cómo atendemos y vivimos la gracia de Dios. Aquí está. Cuando una persona llega a tu casa y te pide comida, cuando una persona llega a tu casa, o estás comiendo unos taquitos, o estás... Sí. Ahí va a revelar lo que hay en tu corazón. Tal vez no tienes, y le dices: discúlpame, no tengo. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. ¿Por qué? Hay 3 principios de los judíos. Ellos dan su dinero, apoyan en la iglesia. Punto número 2. Apoyan a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y punto número 3. Dan todo sin pedir a cambio nada. Y el cristiano piensa que con darle a la viuda, darle al huérfano y al necesitado, ya está diezmando. Estamos mal. Ahora, amados hermanos, la falta de misericordia trae juicio. ¿Por qué? Porque Dios juzga con justicia a quien rehúsa mostrar misericordia. Dios juzga con justicia a quien rehúsa mostrar misericordia. Hay un encabezado en la Biblia que le han puesto la regla de oro. Y está en los evangelios, creo que es Mateo. Y dice: trata a los demás como quieras que te traten. Sí es Mateo, me parece. Entonces, hermanos, entendamos esto. No es que las obras salven, sino que evidencia tu corazón. Dice la Biblia: no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe. Y otro versículo de la Biblia nos dice que las obras sin fe son muertas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Se están contradiciendo? No, hermanos, sino que lo que hay en mi corazón es lo que está evidenciando mi vida con Dios. Y por eso yo doy, no porque quiera ser salvo, sino porque soy salvo y muestro la misericordia de Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque un corazón endurecido no ha comprendido la gracia de Dios. Ahora entiendes por qué muchas personas, incluso los satánicos, las personas que se dedican a matar a la gente, dan cosas y dan cosas y dan cosas y dan cosas porque quieren lavar sus culpas dando eso. Sin amor. Ya casi termino. Ahora, la misericordia es superior al juicio. ¿Qué quiere decir esto? La misericordia triunfa, vence, prevalece,
tiene la última palabra. Y la misericordia refleja el carácter de Dios y es uno de sus atributos que Él nos comparte. Misericordia. Dios se complace más en restaurar que en condenar. Es por eso que podemos ver que en Santiago, lo que acabamos de leer hace un rato, Santiago está corrigiendo el favoritismo, está corrigiendo fe sin obras y está corrigiendo religión sin compromiso. Podemos tener todo eso, pero si no hay amor de nada sirve. La fe genuina se manifiesta en misericordia práctica. Y puedes iniciar hoy, no esperes a que lo hagamos. Si te vas al centro a echar unos tacos, si hay algún necesitado, compártele. Yo siempre cuando me sobra cambio, ando en la calle y siempre traigo monedas. Y trato de discernir a las personas que sí lo necesitan, porque hay personas que nada más lucran o son encajosos. Y hay personas que me reconocen. Una vez me tocó en el centro un muchacho que me dice, oye, dice, la otra vez tú fuiste a mi, ¿cómo se llama? Donde tienen plantas, a mi invernadero, dice, yo te vi, dice, tú llegaste con tu esposa en un carro así y así y así, allí en Dios Padre y esto, y yo me quedé así, sí, le digo, dime en qué te puedo apoyar. Me dice, no, dice, yo sé que eres pastor, dice, y tengo un problema, dice, échame la mano, dice, tengo a mi hija internada en el hospital, necesito tanto dinero. Y le dije, mira, no traigo la cantidad que necesitas, pero te puedo aportar algo para que te... Y el chamaco, cuando le di el dinero, hermanos, casi se arrodilla o sea, yo lo vi de esa manera, así como que no le dije, no tienes que agradecer, dale gracias a Dios y voy a estar orando por la salud de tu pequeño. Y digo, eso es cuando aprendemos a discernir cuando una persona sí lo necesita. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la fe genuina se manifiesta en misericordia práctica. Y puedes hacerlo hoy. Ahora, por último quiero que me acompañes a Mateo 5:7. Está bien fácil. Dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Ya lo tienes? ¿Qué nos dice? Bienaventurados los misericordiosos. Amados hermanos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es una promesa que Dios hizo en el Sermón del Monte. Habló de la misericordia y de ahí se vienen otras, misericordiosos y todo. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Dios no busca perfección religiosa. Busca corazones que reflejan su misericordia. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. Hoy quiero invitarte a que veas si eres religioso o eres misericordioso. ¿Cómo te consideras? ¿Religioso o misericordioso? Porque el religioso es legalista, juzga, dice, esto está bien, esto está mal, esto es lo otro. Sin embargo, la misericordia corrige con amor. Examina tu corazón, amado hermano. Pídele a Dios que por medio de su Espíritu Santo, que nos enseñe a vivir con una fe con amor, un amor visible y ser portadores de su gloria, no solamente momentáneamente a los demás, sino con nuestra forma de vivir y tratar a los demás. Por último, acompáñame a Miqueas 6:8 y te pones de pie.
Miqueas 6:8 y ponte de pie. ¿Ya la tienes? Y dice así la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ponle tu nombre. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.